Muy buenos días, queridos hermanos. Que el Señor me los bendiga, que este nuevo día, esta nueva semana, sea una semana de victoria. Hoy vamos a estudiar, hoy día domingo 5 de junio. Vamos con el título Guías ciegos. No olvidemos, hermanos, que estos estudios, aunque están describiendo lo que ocurrió en el tiempo del Señor Jesús, puede también estar ocurriendo en nuestros días. Así es de que pongámonos dentro de este cuadro, porque el Señor, así como el llamado que les hizo a estos maestros, a estos sacerdotes, nos lo está haciendo también a nosotros. Porque nosotros también somos llamados a ser real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Así es de que este llamado es para usted y para mí. Mirando lo que estaba viviendo el sacerdocio en el tiempo del Señor Jesús. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué pasó? ¿Por qué el Señor desechó ese sacerdocio? ¿Podrá eso sucedernos a nosotros? Así es de que, hermanos, el estudio de la lección del día de hoy es para usted y es para mí. Guías ciegos. Comienza, dice el Señor Jesús. Jesús mismo había guiado a los hijos de Israel a Jerusalén con mano poderosa y brazo extendida. Sobre alas de águilas los había sacado de Egipto. Serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es eso mismo lo que también el Señor ha hecho contigo y conmigo. Con mano poderosa y brazo extendido, Él nos ha rescatado de Egipto, de ese mundo de pecado, de ese mundo donde estábamos esclavizados. Pero Él nos liberó y nos sacó de allí. Y Él nos dice: tú serás para mí parte de un reino de sacerdotes y una nación santa. Responsabilidad para usted y para mí de vivir a la altura del llamado de nuestro Señor Jesús. Porque si no vivimos a la altura del llamado, nos va a pasar lo que le pasó a los sacerdotes en el tiempo del Señor Jesús. Vemos acá cómo el Señor Jesús se compromete. Por eso dice, en un sentido, Jesús se había comprometido con Israel sobre un hermoso monte llamado Sinaí.
Éxodo 24 dice que los dirigentes y los ancianos subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo, cuando está sereno. Vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿No sucedió eso con nosotros? Cuando el Señor nos sacó de ese mundo de dolor, de pecado, y nos puso en su iglesia, nos puso en el camino de la verdad a través del bautismo, nos perdonó de todo pecado, vimos entonces la mano poderosa del Señor, cómo Él restituyó nuestras vidas, cómo restituyó nuestros hogares, qué cosas ha hecho Él en tu vida. Solo tú lo sabes. Cristo ofreció la copa de su pacto con Israel, como un hombre ofrece una copa a la mujer con la que desea casarse, para darle un futuro maravilloso. Israel recibió la copa y dijo: sí quiero vivir para siempre contigo en la tierra nueva. ¿No es eso también nuestro deseo? ¿No es lo que anhelamos? Pero para ellos, hermanos, necesitamos, mientras Él no regresa, mantenernos fieles a Él, teniéndolo a Él como nuestro único esposo. No unirnos, no abrir el corazón a otros esposos. Por eso el Señor nos dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Él es Dios celoso, Él es Dios amante, Él es Dios que cuida de cada uno. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Ser fieles a Él. Recordando este antecedente, veamos qué nos dice, qué encontramos en Mateo 23. La primera pregunta que encontramos dice: ¿qué le dice Jesús a los líderes de Israel? ¿Qué advertencia se da? Más importante aún todavía, ¿qué lecciones podemos obtener para nosotros con respecto a las cosas por las que Él lo reprendió específicamente? ¿De qué modo podemos evitar ser culpables de lo mismo? Comienza el capítulo 23 de la siguiente manera. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Qué aprendemos nosotros de todo ello? ¿Será que también nosotros decimos una cosa y hacemos otra? Exigimos que otros hagan lo que yo digo, pero yo no
hago lo que digo que debe hacerse, ¿qué llego a ser entonces? Un hipócrita. Porque no vivo lo que digo ser. No estoy siguiendo los consejos del Señor Jesús. Allí comienza el capítulo 23. Así es de que a grandes rasgos veremos qué es lo que encontramos en el capítulo 23. Usted tendrá tiempo para poderlo leer, meditar, pero vamos a ver aquí. Leo de la ayuda para el maestro. Aquí hay un resumen de lo que hay en el capítulo 23. Y veremos varias cosas. En el versículo 3, ya vimos, no practicaban lo que enseñaban. En el versículo 4, aplastan a la gente con demandas religiosas imposibles. En el verso 5, todo lo que hacen es para hacerse ver, apariencia, llamar la atención. Verso 6, aman los asientos de honor en las sinagogas. Verso 7, les gusta recibir saludos respetuosos. Ahora veamos en el verso 13. Cierran la puerta al reino de los cielos ante la cara de la gente. Por su testimonio, por lo que dicen y hacen, o por lo que dicen y no hacen. El testimonio dice, bueno, hoy en día podemos decir, para vivir como Él vive, prefiero estar como estoy. ¿Cuánto cristiano hoy en día está dando un mal testimonio de Cristo? Y viene a ser piedra de tropiezo para que otros que quieren salvarse, que quieren algo diferente, no busquen a Cristo por nuestra manera, nuestro testimonio, que no es el de un verdadero cristiano. Versículo 14. Pretenden ser piadosos, pero antes de eso, en el verso 13, cierran la puerta del reino de los cielos ante la cara de la gente. Luego ahí mismo en el versículo 14, en forma carente de vergüenza, les roban las propiedades a las viudas. Se aprovechan de los débiles. Se aprovechan del cargo. Se aprovechan del conocimiento que tienen para lucrarse de los demás. Eso es lo que pasaba. Y veamos qué más nos dice. Pretenden ser piadosos al hacer oraciones largas.
Mateo 23:15, hacen que las personas convertidas sean 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. ¿Por qué? Porque les estamos enseñando en una forma equivocada. Y aunque los prosélitos, los alumnos, podríamos decir, los discípulos nuestros, ven en nosotros a alguien que admiran, pero les estamos enseñando incorrectamente, ciegos, guiando a ciegos. Por eso dice, llegan a ser más hijos del infierno ellos, por culpa de aquel que le dio una mala enseñanza, una mala educación, un mal testimonio. Eso estaba pasando en el tiempo del Señor Jesús, y el Señor Jesús los está ahora descubriendo, hablándoles directamente a ellos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Verso 16 dice, ¡ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor! ¿Qué les interesaba entonces a estos sacerdotes? El dinero. No le importaba de que llegasen al templo, hiciesen lo que quisiesen, vendieran lo que vendieran con el fin de obtener la parte que le daban al sacerdote. Con eso era lo que le importaba. ¿Qué estará sucediendo también hoy? ¿Qué es lo que más importa? ¿Será que no importa cómo vengas, no importa cómo vivas, con tal que des el diezmo estás bien, con tal que des la ofrenda estás bien? Hipócritas, nos dice. No es la manera en la cual el Señor nos ha enseñado. Dios se agrada de corazones humildes, arrepentidos, que busquemos a Dios primeramente. Pero cuánto se ha perdido hoy también del verdadero adventismo, del verdadero cristianismo, por buscar el oro en las personas. No le digamos esto porque se va a ofender y se va a ir. Ya no va a haber la entrada. Más si es una persona pudiente, no le digan nada. O si lo ve que está haciendo algo incorrecto, no le dice nada, porque trae el oro a la iglesia. Guía ciego, guiando a otro ciego. Se perderá la persona y aquel también que sabe y no lo reprende con amor. Sigue también diciéndonos: cuelan el agua para no tragarse inadvertidamente un mosquito, pero en cambio se tragan un camello. Versículo 24. Más adelante en el verso 25, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas,
porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Imagínense qué cosas nos está diciendo el Señor, que conoce nuestro corazón. ¿Se recuerdan que había que limpiar el vaso, el plato por fuera, lavarse las manos? Pero el Señor miraba en todo ello cosas que habían hecho los líderes, habían puesto esas costumbres. Pero vemos acá que más que todo eso externo, debía de haber una limpieza interna. Porque si limpiamos el vaso y el plato de adentro, lo demás está limpio. ¿Qué nos está enseñando entonces eso a nosotros? ¿Quién es ese vaso? ¿Quién es ese plato? Somos tú y yo. Que muchas veces aparentamos para que el hermano fulano me mire y crea en mí. Hago esto o vivo de esta manera para que el pastor o los ancianos de la iglesia crean que ando haciendo lo correcto. Pero mi mente y mi corazón y mis acciones cuando no estoy en la iglesia dicen lo contrario. El cristiano, el siervo de Cristo, debe de vivir ante la presencia de su Señor siempre. Recuerde el título de la lección del día de esta semana. ¿Cuál es el título? Eventos, acontecimientos, cosas que van a estar pasando en el tiempo del fin. Eventos de los tiempos finales. Y nos los está mostrando a través de eventos que estaban sucediendo en el tiempo del Señor Jesús. ¿Cómo vemos el amor de Jesús aquí? No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nos hace este llamado a nosotros hoy. Porque si estamos nosotros como sacerdotes de Cristo, viviendo de apariencias nada más, cuando Él venga, no recibiré lo que Él tiene preparado para todos sus hijos. Así es de que volvamos a lo que dice. Por eso le digo, usted léalo un poquito más, estúdielo más. Volvemos a la lección que nos dice Mateo 23: fue el último ruego desesperado para reconciliarse con sus amados, pero sus amados lo abandonaron. Eran religiosos, iban a la iglesia los sábados, se decían ser guardadores de la ley. ¿No nos pasa eso a nosotros? Decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, que guardamos el sábado, vamos a la iglesia el sábado, que somos obedientes a la ley de Dios. Pero
estaremos como estos sacerdotes. Hemos abandonado al autor de la ley, al autor de nuestra salvación, al Señor del sábado. Nos hemos vuelto religiosos nada más, por costumbre. Vamos a la iglesia por costumbre. Y vemos qué pasó con ellos. Dice, él aceptó la decisión. ¿Cuál decisión? Que habían adoptado los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Él aceptó, porque el Señor, recuerde, no obliga. Y por última vez salió del templo. He aquí, dijo, vuestra casa. Cuando al principio él había dicho que esa casa era la casa de su padre, y vosotros la habéis hecho guarida de ladrones. Ahora les dice, ahora vuestra casa os es dejada desierta. Queriendo decir, ya el Espíritu de Dios ya no está aquí. Ustedes lo han sacado. ¿Será que eso va a decir de ti y de mí? Vuestra casa os es dejada desierta. Son palabras duras, hermanos. Dios no quiere decirnos eso a nosotros. Por eso es que nos está llamando a que reaccionemos y que nos volvamos de nuestros malos caminos, de nuestra mala manera de vivir el cristianismo. Que nos volvamos de todo corazón a Él. Sigue diciéndonos, al abandonar Jesús el templo, este llegó a estar vacío y desolado. ¿Y quién creen que llegó a gobernarlo? ¿Quién llegó a utilizarlo, a llenarlo? Si Dios no está, ¿quién llega? ¿El demonio? ¿Espíritus malos? Entonces, la condición postrera es peor que la primera. Una gran transición en la historia de la salvación estaba por suceder. Y estos líderes, como una gran transición, esa transición se debió no porque el Señor Jesús quería hacer esto, fue porque el corazón de los sacerdotes no aceptó el llamado, no se volvió a Jesús. El Señor Jesús tuvo entonces que hacer esa transición. Su iglesia debía de seguir, su mensaje debía seguir, pero ahora con gente que hiciese su voluntad. ¿Y con cuántos comenzó esa nueva transición? Con sus discípulos, que al principio eran 12, pero después quedaron 11, porque uno escuchó la voz del enemigo. Por eso dice, una gran transición en la historia de la salvación estaba por suceder. Y estos líderes y los que ellos guiarían al engaño, la perderían. Entre tanto, muchos otros judíos y pronto gentiles guiados por el Espíritu Santo continuarían la obra y vocación de Israel. Llegarían a ser la verdadera simiente de Abraham
y herederos según la promesa. Nosotros hoy somos parte del mismo pueblo con la misma vocación divina. Somos llamados a ser ese pueblo que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Leeré del Espíritu de Profecía, del deseado de todas las gentes, página 563. En la parábola que Cristo había pronunciado, era su propósito amonestar a los sacerdotes e instruir a la gente que estaba dispuesta a ser enseñada. Pero era necesario hablar aún más claramente. La gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega a un sacerdocio corrompido. Cristo debía romper esas cadenas. El carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente. ¿Cómo estaba, dice el sacerdocio? Corrompido. ¿Cómo estará el sacerdocio hoy en día? ¿Será que necesitamos volvernos a Cristo? ¿Sentir amor por las almas? ¿Cuánto se ha perdido hoy? Hablo de hoy. El amor por las almas. Cuando el sacerdocio hoy debería de cuidar de las almas, atender al necesitado. Pero vemos que cuando bien va, escuchamos sermones nada más el día sábado y los días miércoles, y entre semana no se mira al sacerdote porque está atareado en otras cosas. Eso está pasando hoy en día también. ¿Será que necesitamos volvernos a Dios? ¿Siente usted esa necesidad? Veamos qué nos sigue diciendo. En estas claras palabras el Señor reveló la ambición egoísta que constantemente procuraba obtener cargos y poder, manifestando una humildad ficticia, mientras el corazón estaba lleno de avaricia y envidia. Cuando las personas eran invitadas a una fiesta, los huéspedes se sentaban de acuerdo con su jerarquía, y los que obtenían el puesto más honorable recibían la primera atención y favores especiales. Los fariseos estaban siempre maquinando para obtener esos honores. Jesús reprendió esa práctica. También reprendió la vanidad manifestada al codiciar el título de rabino o maestro. Declaró que este título no pertenece a los hombres, sino a Cristo. Los sacerdotes, escribas, gobernantes, expositores y administradores de la ley eran todos hermanos, hijos de un mismo Padre. Jesús enseñó enfáticamente a la gente que no debía dar a ningún hombre un título de honor que indicase su dominio de la conciencia y la fe. Los fariseos ejercían gran influencia sobre la gente y la aprovechaban para servir sus propios intereses. Conquistaban la confianza de viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. Habiendo conseguido el dominio de su dinero, los astutos maquinadores lo empleaban para su propio beneficio.
Para cubrir su falta de honradez, ofrecían largas oraciones en público y hacían gran ostentación de piedad. Cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor condenación. La misma reprensión cae, óigalo bien, la misma reprensión cae sobre muchos que en nuestro tiempo hacen alta profesión de piedad. Su vida está manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza y así, por un tiempo, engañan a sus semejantes, pero no pueden engañar a Dios. Él lee todo propósito del corazón y juzgará a cada uno según sus obras. Duro, hermanos. Así es de que, si yo estoy, si tú estás haciendo las cosas incorrectas, volvámonos a Dios. Busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Caigamos sobre la roca, contritos y humillados, antes de que la roca caiga sobre nosotros y nos desmenuce. Que la lección del día de hoy nos ayude para que volvamos sobre la senda que el Señor Jesús nos colocó cuando nos llamó de las tinieblas con brazo fuerte y poderoso, porque Él anhela que tu sacerdocio, mi sacerdocio, sea santo, que pongamos en alto el nombre de nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos, y que tengan un feliz día. Bendiciones.